Aquí Entre Nos, tu podcast de ANTV, tu canal al Parlamento. En esta oportunidad tenemos un invitado especialísimo. Bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero hoy, para mí, es un honor tener con nosotros a Jesús Rafael Suárez Chourio, el negro Chourio. Bienvenido, diputado. Gracias, Ivemar. Saludarte a ti, a todo el equipo, a ANTV, y que quería asistir a este prestigioso programa Entre Nos. General en jefe, quisiera que nos contara un poco dónde nació y cómo fue su infancia. Bueno, es una historia bastante bonita, ¿no? Porque la primera vida de uno la recuerda uno con alegría, la vida familiar, el hogar, la mamá, los hermanos. Yo vengo de un pueblito muy humilde, ¿no? Pero muy pintoresco, ¿no? Está ubicado en el sur del lago de Maracaibo. Se llama San Francisco del Pino, del municipio Sucre, del estado Zulia. La capital es Bobure. Bobure, al sur del lago. Que además va a marcar su vida. Va a marcar su vida Bobure. Sí, porque en Bobure, en la capital, nació mi papá. Mi mamá nació en un pueblito cerca del Pino llamado San José. Fíjate que de mi mamá hasta una plaza le hicieron allá en el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llamaba ella? Ana Rosa. Ana Rosa. ¿Y se llama la plaza Ana Rosa? Y la plaza se llama Ana Rosa. Le hicieron una plaza porque ella fue una luchadora, un ejemplo motivador para las demás madres del pueblo, ¿no? Fíjate, y allí te voy a contar algunos trazos de mi primera vida, yo la llamo así, la infancia. La primera vida. La infancia. Fíjate que ella enviudó con 10 carajitos. 10 muchachos. El mayor tenía 9 años. ¿Y cuántos años tenía cuando enviudó? Ella 31 años. Súper joven. Sí, porque anteriormente en esos pueblitos las mujeres parían muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, ella enviudó, mi papá Isaías Suárez Cedeño, un negrón de 2 metros 10 cuando lo enterraron. Wow. Fíjate que hay una anécdota que ella me cuenta del velorio de mi papá. Lo tuvieron velando en un mesón. De lo grande que... Sí, no había una urna para su tamaño. Y entonces, por lancha, desde Maracaibo, mandaron un cofre de 2,12. Wow. 2 metros 12. 2 metros 12. Esperando que llegara ese cofre, allí primero le hicieron su arreglo en un mesón. Allí y estuvo un tiempito, ¿no? 6, 8 horas hasta que por lancha desde Maracaibo. ¿Pudieron enviar el ataúd para poderlo...? Entonces, interesante, fíjate, esa anécdota. Éramos 10 hermanos. El mayor tenía 9. Yo tenía 1. Pero en la bolsa, diríamos nosotros, en la barriga, quedaba 1. Nació 4 meses después que muriera mi papá. O sea que usted no tiene un recuerdo vívido de su padre. No, fue criado por su mamá. Mi mamá, esa es mi héroe, mi inspiradora, fue mi inspiradora, mi guía, nuestra protectora. Ana Rosa Chourio, ¿ese apellido de dónde viene, general? Fíjate que allá en el sur del lago hubo asentamientos de grandes cacao, de terratenientes, y mi apellido viene por la parte francesa. El marqués del Chouriop fue quien era dueño de la plantación, y allí tenía a sus negros esclavos. Fíjense que eso es muy importante para nuestra historia, para quienes nos están escuchando. Los esclavos adquirían los nombres de los propietarios de los latifundios en este momento del sembradío de cacao. El marqués del Churió. Entonces aquí se quedó Churio.
pero fíjate que mi papá era Suárez, Suárez. ¿no? Y mi abuelo era Pirela. Muy, Pero muy mi mamá maracucho. Trina Rosa, ella tenía Trina Rosa Churio. Yo he debido ser Pirela por mi abuelo, Claro. pero antiguamente, por el machismo, hay que reconocerlo, cuando nacía una niña, los viejos, los padres, no le daban el apellido, y mi mamá se quedó como Ana Rosa Churio, y no Ana Rosa Pirela Churio. Fíjense que qué importante cuando uno puede, en retrospectiva, analizar lo que usted llama su primera vida y también con eso analizar el país. Muy pocas personas conocen fuera del sur del lago la importancia de estos asentamientos para los procesos libertarios y lo que fue esa cultura afro a la que usted se refiere al sur del lago, con manifestaciones culturales importantísimas para el país. Bueno, fíjate, sí, de allí en el transcurrir del tiempo, bueno, nuestra cultura, los tambores, heredados de nuestros ancestros africanos, nuestra madre África, ¿no? Y vienen los chimbangles, un culto a San Benito. Se celebra los 27 de diciembre, ¿no? Este 27 fui al pueblo de mi mamá, tuve unas horas, 4 horas. Compartiendo con compartiendo con el pueblo, compartiendo con mi gente. Es importante la historia de San Benito porque además era el santo negro que exorcizaba, es decir, sacaba los demonios, la lucha entre el bien y el mal. Bueno, fíjate que allá en el pueblo tenemos una historia sobre San Benito, porque supuestamente Papá Dios le dijo a San Benito, vete que hoy es tu día, era un jueves santo. Y él y que bajó y vio mucha tristeza, vio mucha pasividad. Nosotros los negros nos caracterizamos por el tambor, el guanguancó, nos caracterizamos por la alegría, el bochinche, el bochinche. Entonces dijo, ese día no me gusta, Papá Dios, y lo mandó un 27 de diciembre y bueno. Ahí sí pudo irse tranquilo con su rumba. Se desató la expresión cultural de los tambores. Fíjate, acá en el centro, en Barlovento, un culepuya, un cumaco, allá un son, los tambores de San Benito, el Santo Negro, es un son que viene a recoger la protesta de nosotros los negros, los afrodescendientes, contra los esclavos. Es una expresión, una forma con alegría, decirle al esclavista, no señor, no nos quiten nuestra alegría, por lo menos déjennos la libertad para expresar nuestra cultura. ¿Qué ha sido para Suárez Chorio ser negro, crecer negro? Afrodescendiente para quienes prefieren el término. Sí, fíjate, es un compromiso, ¿no? Primero esa raza de los cimarrones, por la superación personal, por la convivencia en cumbe, en familia, por ver cómo su pueblo oprimido obtenía una luz, una ventana para liberarse. Eso nos obligó a ser fuertes, a ser persistentes para estar a la par y que nos reconocieran como humanos, ¿no? Como humanos. Hay historias de historia, Ibemar. Pero para usted en lo particular, entendiendo que ya sabía la fuerza de su linaje, cuando sale, primero cuéntenos cómo sale de su pueblito y siendo negro. Bueno, ¿cómo sale? ¿Para dónde se va? Mira, por eso es la grandeza de mi mamá, ¿no?
ella con sus triponcitos, con sus negritos, 6 varones y 4 hembras, decidió que allí en el pueblo se estudiaba nada más hasta 5º o 6º grado. Okay. Y dijo, no, mis muchachos tienen que estudiar. Y nos fuimos a un pueblito cercano de allí, el Vigía, Estado Mérida. En el Vigía, Estado Mérida, allí por lo menos podías estudiar hasta el bachillerato. Después, con miras y sacrificio, la ULA. Esa negra, rosa, esa mujer, como nuestro país es matriarcal, claro, no te olvides de eso, le debemos, la patria es femenina, ¿no? Y la patria en realidad ha debido fundarla una mujer. es como una madre. Es como una madre. Nuestra madre. Entonces, fíjate, ella oficios del hogar. Y así los crió. No tenía Formación. Estudio formación. formal. Eso sí, muy inteligente. Pero era una luchadora social. Estudió hasta un 3º o 4º grado, pero parecía una doctora. Una licenciada, una summa cum laude en PhD, de la vida. graduada en la mejor universidad del mundo, ¿no? Y esa señora, esta mujer, mi madre bella y hermosa, mamá Rosa, nosotros le decíamos y le decimos Rosita. Rosita. Bueno, mamá. Ella dijo, no señor, yo me llevo mis muchachos y los echo para adelante, lavando, planchando, cocinando. Y ahí hay otra historia, ¿no? Ahí hay otra historia en el Vigía. Yo estudiando ya como 5º grado. Ella está en una casa de familia de inmigrantes italianos. Fanny Chille, se llama la señora, muy amiga de nosotros. Llegamos a esa casa, ella llegó a cocinar en esa casa y a hacer de doméstica. Bueno, yo iba y la ayudaba a barrer el patio, ¿verdad? Ayudaba a barrer el patio. Usted también entonces formó parte de esos quehaceres. De esos quehaceres, la ayudaba a barrer el patio y bueno, ahí le daban a uno su comida, le daban el salario a mi mamá y algunas cosas, ¿no? Y nos ayudaba mucho eso. Un día yo llego al mediodía, toco la puerta de la casa, salí de clase y fui. Cuando llego, una de las hijas de la señora, como 2, 3 años mayor que yo, dice, llegó Dios. Dios. Sí, llegó Dios. ¿Cómo? No, que digo Jesús, el hijo de la señora Churio. Así digo, llegó Dios, eso no se olvida. Y ella ve este programa, sabe de esa anécdota. Sí, de esa anécdota. Llegó Dios. No, era Jesús. Pero fíjate que en el día, además de eso, los sábados, los domingos, los días de semana, mi mamá hacía ventas. Nosotros le llamamos ventas. Hacía besitos, coquitos y pasteles. Y todos nosotros íbamos a vender los pasteles. Besitos de coco. Besitos de coco y a vender eso, ¿no? Y ahí hay otra anécdota, ¿no? Uno vendiendo con su olla de pasteles y pasteles. ¿Pastelito maracucho o andino? Eran andinos. Pasteles, uno iba vendiendo y los muchachos zagaletones, echadores de broma, decían, ¡epa negro! ¿Están calientes los pasteles? Sí, decía uno, ajá, me van a comprar bastante. Échenlos a pelear. Barajo, decía uno. ¿Están calientes? Sí, échenlos a pelear. No, pero era... Mire, pero fíjese que usted ha definido su primera infancia, una infancia laboriosa, con una madre soltera joven echándole pichón, una migración interna porque se van del Zulia al estado Mérida, y usted la define como feliz. Feliz porque ella, venimos de un seno, de una familia de amor. Amorosa. Amor, un amor infinito. ¿Cómo es vivir con tantos hermanos? Infinito, sabroso. Sabroso. Bochinche. Las peleas familiares con amor, las peleas eran con amor.
Imagínate. ¿Tiene algún hermano con que se lleve o hermana con que se lleve mejor? Bueno, en realidad nos llevamos también todos. También todos, que no pudiera... No sería justo. No pudiera definir. Sí hubo una relación más cercana con el menor, el que me seguía a mí. El que estaba en la barriga. El que estaba en la barriga. Que en paz pasó? descanse. Él murió en un accidente de tránsito, ¿no? José, él tenía una afinidad. Su nombre, éramos una llave, José y yo, porque éramos... Yo el mayor, que tenía un año más que él. Más chiquitico de la casa. Éramos dos triponcitos, pues. Pero yo le llevaba un año. Y José y yo, para arriba y para abajo. Éramos los que andábamos con mi mamá para arriba y para abajo. ¿Travieso? ¿Ah? ¿Usted travieso? ¿Eran traviesos? Claro, éramos traviesos. Hay otra anécdota. Hice la primera comunión. Ella hizo una gelatina y una cuestión en la tardecita para invitar a los muchachos, y a mí se me olvidó de esa fiestecita, de esa reunión, y me fui a jugar metra. Ajá. Y estaba por allá, y cuando llega mi mamá y me hace un swing con la correa y me pega, wow. Salí corriendo. Y me dijo, sinvergüenzo. Le volvió la memoria en el momento. Ella me dijo, sinvergüenzo. Sinvergüenzo. Salí corriendo, salté por detrás y llegué a la casa, me vaya y a la fiestica. Mira, por ahí nos traen un pastelito, ¿eh? ¿O qué es? ¿Qué tenemos por ahí para recordar a Ana Rosa, a Rosita? ¿Qué es eso? Ah, no, vale, ¿pero qué? Majarete. Para consentirlo en honor a Rosita. Aquí lo vamos a poner, tú puedes ir comiendo y vamos conversando. Majarete, casi nada. Uno de los dulces favoritos, las paledonias, el majarete, ¿no? Cuando veiste ese majarete, ahí mismo se te pusieron esos ojos brillantes. Majarete. Ahí hay alguien que es de inteligencia. Todos aquí somos, este es el trabajo de inteligencia por excelencia. De inteligencia. Mira, majarete, no, ve. Bueno, y hermano. Bueno, diputado, fíjese que estamos aquí en este momento crucial, comiendo un poquito de majarete. ¿Cuándo surge, o si es que surge, ese deseo o cómo surge esa inclinación a entrar a la Fuerza Armada? Bueno. ¿Cómo llega a ser soldado? Primero, fíjate, hay un trazo ahí muy importante, ¿no? Mi tío Manuel, que en paz descanse, le dice, Rosa, dame uno de tus muchachitos para ayudarte. Y me lleva a estudiar bachillerato a Maracaibo. Okay. A Maracaibo. Estudié todo mi bachillerato en Maracaibo. Venía en las vacaciones al Vigía. Y entonces terminé mi educación secundaria, llegué al Vigía nuevamente. Yo había puesto de opción universitaria, la ULA, para volver a mi casa y a mi Mérida querida, porque nos había acobijado como bueno, tú no tienes idea. Resulta que cuando llego a la casa, yo logro el cupo. ¿En la ULA? En la ULA, logro el cupo. ¿Y qué quería estudiar? Y empecé a estudiar ciencia física. Física. Sí, en la Facultad de Ciencias en La Hechicera, allá en la ULA. En la ULA. Empecé a estudiar. Apruebo el primer semestre y cumplo 18 años. Yo estoy en el Vigía, llega la citación para el cuartel. Antes era obligatorio, claro. Así. Cuando llega la citación, mi mamá ¿Era que lo que llamaban recluta? No. ¿O servicio militar? Servicio militar. Había recluta, reclutaban a los pobres, a los hijos de Rosa, no a los hijos de los apellidos. De los apellidos. No, a los hijos de Rosa, de mi Rosita. Y entonces ella dice, bueno, tú no tienes problema, ya vas a comenzar segundo semestre en la ULA, y era motivo de sección militar el ser estudiante universitario. Y me fui
a presentar en el Concripto de San Jacinto en Mérida. Me recuerdo que me dio 22 bolívares que valía el pasaje desde el Vigía hasta Mérida y al Concripto. Yo llego al Concripto, presento la solicitud, la citación, y me dice, sí, aquí está la aprobación de su libreta militar por excepción, ¿no? Pero llegué como a las 4 de la tarde y se había ido el coronel Caballero, que era el director del conscripto. Del conscripto. Me dijeron, bueno, pero quédese aquí, duerme hoy, por la mañana le entregamos firmada su libreta militar. En efecto, cuando me van a entregar la libreta militar, llega Joel Candelario Acosta Chirino, teniente de personal del batallón Justo Briceño en Mérida. Yo estoy en la columnita esperando que me entreguen la cuestión y me manda a levantar. Y me dice, Dios mío, y este negro tan largo, tan fuerte y alto, grande, ¿por qué no le vas a servir a la patria? Y yo digo, ¿quién será este señor? Yo no conocía la vida militar. Claro. Y me dijo, no, a mí me falta uno allá en el batallón. Vente, tráeme los papeles. Me llevó secuestrado para el cuartel. Imagínese. Así comenzó mi vida militar. ¿Y cómo le dijo a Rosita? No, Rosita no se enteró, sino a los 15, 20 días después de estar en el cuartel, cuando un compañero que estaba prestando el servicio se fue para el Vigía y le dijo, señora Churio, allá está Jesús prestando el servicio. ¿Cómo? Así fue el inicio. ¿Y cómo fue esa evolución dentro de la carrera militar? Porque después de ahí, él me dio permiso y seguí estudiando en la UL y prestaba el servicio militar. Qué bien. Aprobé el segundo, aprobé el tercero, pero ya para el cuarto semestre vinieron unas huelgas muy fuertes, muy fuertes. ¿Qué año estamos hablando ahí aproximadamente? Estamos hablando del año finales del 81, año 81, año 82, ¿no? Una huelga muy... Cerraron la universidad, perdimos el semestre, ¿no? Sí, como solía pasar. Como solía pasar, perdimos el semestre. Es el próximo semestre también lo perdí porque eso fue un año turbio que tuvo cerrada la ULA, ¿no? Bueno, ya yo era, para ese entonces, llegué de Concripto, distinguido, cabo segundo, cabo primero, y entonces aquí en La Victoria hay una escuela para sargentos, y me seleccionaron. Bueno, vine, para no perder el tiempo, vine a estudiar en esa escuela, en La Victoria, ¿no? Cuartel Mariano Montilla, Escuela José Félix Rivas, allí. Fui a estudiar y me hice sargento. ¿Cuántos años de carrera estamos hablando ahí? Ahí 2 años, los primeros años del servicio militar obligatorio. Entonces, cuando ya me hago sargento, me quedo allí y llego al cuartel otra vez. Llego como cabo primero, haciendo a sargento en el cuartel. Y veo que no se mueve la cosa, pero quedé de número 1 aquí en La Victoria y me llegó una invitación, imagínate esto, para irme a ser suboficial profesional de carrera en 6 meses en la Escuela Las Américas, en Panamá. Estamos hablando aquí de historia patria, porque en Panamá. Fíjate, y vamos a hacer un paréntesis aquí. Esta es la historia del país, pero es la historia también de lo que eran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Antes de la aprobación de la Constitución de 1999, donde había una absoluta injerencia de todas estas academias militares gringas, sí, sobre nuestro personal. Y si te veían que eras talentoso, pues te cazaban. Lo captaban a uno. Te captaban. Lo captaban. Entonces dijeron, no, este hombre sirve por el color, porque ya había racismo, un racismo marcado. Decía, por lo menos este negro
Va a pasar colado debe de ser, las operaciones psicológicas. debe ser un suboficial comando y así lo captaban Había un para, biotipo. Para convertirlo en En un agente. en un asesino. Un asesino. ¿Y En qué vis- hizo Suárez Chouro cuando vio eso? En vista de ello, yo dije, no, me insistía Costa Chirino, pero vete para la academia, tienes talento. Y le dije, pensándolo bien, mi teniente, más bien me voy a la academia, no acepto esto. Y fue cuando me fui a la academia militar, ya era sargento segundo. ¿Era común eso? ¿Es importante para los usuarios que un sargento fuera a la academia militar? No, no, allí, fíjate, presentamos más o menos en el 86, en el 82, estoy hablando del 82, 1982, presentamos más o menos 3.000, 4.000 compañeros. Y resulta que ingresamos a la academia 700 para un propedéutico y después, después de 3 meses reducían el número, ¿no? Ahí quedamos como unos 200, poquito menos, poquito más. Y resulta que conozco a un cabo primero allí que entró conmigo y a un sargento también, a un sargento, John Brown Rosales Pacheco y Carlos Farías Paz. Nos graduamos después. Esa es la promoción de 1986. 86, Francisco de Paula Alcántara, general de brigada. Entonces, fíjate, resumiéndote, de soldado a sargento segundo, el sargento segundo a aspirante a cadete, y en el 86 estaba egresando antiguamente como subteniente. ¿Cuáles eran las habilidades usted considera, porque usted describe una carrera militar en ascenso, ¿qué era lo que tenía Suárez Chouro, además del tamañote, además del color? ¿En qué se destacaba usted? Bueno, era un reconocido voleibolista. Atleta. Un atleta voleibolista. El compañero ministro de la Defensa, ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, y yo ingresamos a la academia y éramos de la selección de voleibol de nuestra academia, y el compañero, tremendo voleibolista también, de la selección nacional, y allí nos encontramos, nos hermanamos. Y fíjate que me ayudó bastante el deporte. En la academia. Me ayudó también bastante mi carga académica que ya traía de la universidad. Y pasé mi tiempo en la academia, yo lo digo, feliz también, formándome como oficial. Esa es la segunda etapa de la vida. Es la segunda vida que te voy a contar. Pero allí marcó mucho mi vida. Marcó mucho mi vida, porque llego a la academia militar, conozco a Pedro Carreño Escobar, y ya yo Pedro es mayor que usted. Era un año mayor que yo en la academia, y me presenta Hugo Chávez. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se lo presentó? El capitán Hugo Chávez. Claro, yo vengo de un movimiento en la universidad. Claro. La ULA se ha caracterizado siempre por tener un movimiento estudiantil muy organizado. Muy organizado. Muy rebelde. Y ya venía Adán Chávez en esos días, era profesor de la universidad. Y era un líder connotado entre los jóvenes. Sí, entre los jóvenes. Ya yo venía con unos afectos revolucionarios. Llego a la academia, me conoce Pedro Carreño, me presenta a Hugo Chávez, y de una vez entro en el periodo de observación para ser integrante del naciente movimiento MBR 200. Allí comienza mi transitar al lado del gigante Hugo Chávez. ¿Cómo lo describe en esos tiempos? Bueno, lo describo como un hombre con mucho talento, moral, inspirador, bien claro en su
concepción de la vida por los más necesitados. Y éramos, sin conocernos bien, éramos afines por la primera vida de él, la primera vida mía. Es más, cuando uno entra a la academia, le hacen un estudio de seguridad. Ajá. En la Cuarta República no podían permitir que entraran revolucionarios, que entraban izquierdistas, claro, a las academias. Porque estaba la Escuela de las Américas permeando todo. Estaban la CIA, la Escuela de las Américas, todo eso es por medio. ¿Cómo se llama la academia esta militar famosísima que se me olvida en estos momentos, donde se llevaban a los... Ahorita me acuerdo, que era la academia militar por excelencia, pues. Ajá. Ahorita se nos viene. Ok, entonces fíjate, Iberman, que allí, y yo no sé, Hugo Chávez me vio, le inspiré confianza, y es cuando él le pide al director de la academia irme a hacer el estudio de seguridad. Y fue a mi casa del vigía. ¡Wow! Habló con mi mamá, hizo la pregunta. ¿El propio Chávez? El propio Chávez. Los oficiales. O sea, que era bien meticuloso, sí, ingresar a la MBR 200, no cualquiera. Yo lo supe mucho después, porque mi mamá me decía, cuando iba en vacaciones, por aquí vino gente de allá de la academia a visitarnos y preguntar mucho por ti. Te voy a comentar esto, ajá, para que lo sepa todo el país, Venezuela. En mi casa, mi mamá, dentro de su concepción, ella era una socialista, porque decía que Social Cristiano Copey ayudaba a la gente y tenía un comité de base de Copey. Claro, porque había una corriente de Copey, efectivamente, sí, que era bastante revolucionaria, que estaba vinculada a la teología de la liberación, etcétera. Claro, etcétera. Entonces ella decía a las amigas, yo soy socialista. No vengan, que llegó mi hijo el cadete, y agarraba el cartelito que decía comité de base y lo metía debajo de la cama. Para no politizarlo. Yo me iba de allí, ya se me terminaban las vacaciones y ella volvía a sacar su cartelito. Ella tenía su militancia, pues, sí, su claro, inclinación política. De quiénes eran los partidos. Claro. Adeo Copey. Así es. Habían erradicado de allí a la izquierda. El Partido Comunista. Al Partido Comunista. Que los perseguían, los satanizaban. A URD lo habían erradicado también. Claro. Bueno, volvemos a ese punto entonces en donde ya usted ingresa al MBR 200. ¿Cómo es eso? Bueno, comienza un periodo de prueba, vamos a decirlo así. Periodo de prueba. Era cadete de primer año, cadete de segundo. En segundo año ya comienzan mis primeras misiones, que debía llevar mensajitos. Yo estaba en Caracas. Ajá. No habían redes sociales. Claro. No había teléfono celular. No podías viajar en avión porque no había recursos. Y entonces él me decía, debe ser cadete de honor esta semana. ¿Y eso significaba? Que tenía que salir de permiso el viernes para llevar el mensajito. ¿Y usted no sabía qué mensajito era? No. Usted simple y llanamente lo llevaba. Entonces, pero fíjate, él agarraba, yo no dormí esa semana, diario dormía 2 horas nada más. En mi presentación personal, el estudio, la cuestión, ¡pum! Cadete de honor de la compañía, segunda compañía de cadete. Salía de permiso y él me daba el pasaje para que fuera desde Nuevo Circo, con escala en el Vigía Estado Mérida. Para que viera la mamá. No, era probándome. Con escala en el Vigía, se bajaba una gente, montaban otro y yo escondido allí en el autobús. Y desde el terminal a mi casa eran 5 minutos a pie. Y usted se quedaba ahí. Y yo me quedaba enrolladito ahí. Seguía la ruta hacia San Cristóbal, hacia San Cristóbal. En San Cristóbal, ¿llevaba su encomienda? En San Cristóbal, en Vegadía se entregaba
el sábado en la mañana el mensaje, agarraba un vehículo y me iba hasta la Marqueseña en Barina. En Barina. Entregaba el mensaje, me regresaba a Barina, a la capital, al terminal, un autobús y amanecía en Caracas. Esa era la rutina. Esa era ¿Cuándo comienza usted a percibir que el movimiento estaba tomando una fuerza en búsqueda de un cambio? Fíjate. ¿Cómo se los hizo saber él? No, si fuera. Yo asistía a las reuniones. Ya desde allí yo era como... Ya después de haber pasado la prueba. Sí, como un mensajero. Ok. Entrelazaba las diferentes células, ¿no? Iba a llevar el mensaje, hay reunión en tal parte y más nada. Iba a venir, era un coordinador en todo el país. Vamos a decirlo, en el secretariado yo llevaba el mensaje. Okay. Era el de comunicaciones, decirlo así, llevar el mensaje. Está bien. El secretariado. Entonces, ya a finales del 85, ¿no? Ya para ese entonces yo tenía 3 años en el movimiento. A finales del 85 tuvimos una reunión. 85. Imagínense ustedes. Tuvimos una reunión en las ruinas El Castillo, eso es después del círculo militar de Mamo. Así. Ruina El Castillo, donde Francisco. Ahí viene otra anécdota. A mí me llevaba Blanco La Cruz y Hernández Pérez. Ya era alférez, salía de permiso con él, ellos eran oficiales de planta, salía de permiso y me llevaban a la casa de ahí en Longaray de Hernández Pérez, me cambiaba con la ropa Hernández Pérez y bajábamos. Como no sabíamos dónde era, ellos preguntaron, ¿dónde es el de Francisco? Y llegamos arriba, es allá arriba. Ah, bueno, llegamos y se vienen a consultar. Nosotros nos pareció extraño. Bueno, llegamos. Ustedes son los primeros. Siéntense aquí. Y vemos que no llega nadie del movimiento. Y estamos ahí. Y Blanco La Cruz pregunta, ¿y aquí hay otro Francisco? Ah, sí, allá abajo en la playa, en las ruinas del castillo. Ah, para allá es que vamos nosotros. Y cuando llegamos, ya había llegado Hugo Chávez. O sea, que llegaron tarde, retrasados. ¿Y dónde estaban ustedes? Y que yo no sé qué más. No, mi capitán. Llegamos a donde Francisco el Brujo. Ahí se iban a hacer y nos íbamos a consultar. Donde Francisco, cosas como y se echaron a reír todo. Sí, hasta él se echó a reír. Allí, en esa reunión, le faltaba una cosa al movimiento. Y allí, en esa reunión... ¿Se precisó qué era? El 200. Ahí en esa reunión. En esa reunión. Se hizo MBR 200. ¿Cuántos hombres aproximadamente estima usted que formaban parte en ese inicio? Bueno, por lo que yo podía observar, para ese momento ya pasamos de 100, 150 en diferentes células en todo el país. En Maracay, en Valencia, aquí en Caracas, varias células. Hay hechos que marcan la historia y yo de verdad le agradezco al diputado, al general en jefe, que comparta con nosotros esto que pudiera ser anecdotario, pero que forma parte de nuestra historia contemporánea y que incluso todavía tenemos nosotros una deuda de contar estas historias. Un momento muy duro para la Fuerza Armada, el año 1989, lo que se conoció como el Caracazo. Sí. Ya el movimiento estaba consolidándose en la Fuerza Armada. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo sintieron eso de salir a la calle a reprimir el pueblo cuando ustedes estaban precisamente organizándose en función de ese pueblo? Bueno, fíjate, yo digo que nuestro padre creador, a nuestro comandante Hugo Chávez, lo protegió en ese momento. A mí también. Y a varios, creo. A varios nos protegió nuestro padre creador, porque yo digo que él nos tenía una misión a nosotros, ¿no? Fíjate que en esos días, nuestro comandante con Lechina, y se va a San Joaquín a su casa a pasar la cuarentena que llamaban, a curarse.
Yo no estaba en cuarentena, yo estaba en un pueblito llamado Atapirire, entre Ciudad Bolívar y el Tigre. ¿Eh? Yo estaba en un batallón de cazadores. A mí me mandaron a Atapirire a controlar el pueblo, a 4 kilómetros de mi batallón. Y yo dije, aquí no hay toque de queda, aquí todos nos conocemos, y más bien nos poníamos a jugar no, eso fue, O sea, eso fue una bendición para ustedes, claro. una bendición, pero yo tenía a mi familia en Coche. Aquellos sí vivieron en carne propia lo que Coche. eso significó. Allí estaba mi primer hijo y para el entonces mi esposa, que en paz descanse, allí estaban en Coche. Y yo una vez salía al Tigre, que era que podía llamarla, y hablando por teléfono, ella tendida en el suelo Con la balacera. con la balacera. Ese 89, para mí fue muy duro, ¿no? Muy duro, porque nosotros nos estábamos formando, estábamos organizando, ya teníamos un movimiento para la liberación, Claro. para la redención del pueblo, para que el pueblo No pasara por esas cosas. ejerciera en paz todas sus actividades, ¿no? Y vino luego, entonces, el 4 de febrero. Entonces, yo finalizo ahí en el Ajá. 27 y 28 de febrero del 89, con la muerte del Catiri Acosta Acosta Carles. Carles, claro. En la academia, él no tenía por qué salir. Lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar. Porque ya lo tenían visteado, como dicen. Ya antes del 4, hubo aquella supuestamente intento de asonada en las tanquetas de los Comacates. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, entonces ya habían precisado a Hugo Chávez, a Costa Carles y a todos los compañeros mayores. Un golpe para el comandante Chávez. Sí. ¿Cómo vino el 4 de febrero? Bueno, ya el 4 de febrero, fíjate que después que pasa, que sucede la masacre del 89, 4 de febrero viene el comandante ordena una reunión de urgencia en la casa de Llanos Morales, una reunión de urgencia. En esa reunión dicta las pautas a seguir para adelantar Acelerar el proceso. Con urgencia nuestra rebelión. Sí, nuestra rebelión. Y es entonces... Rebelión antiimperialista, sí, por decir, para darle carácter. Antioligárquica, antiimperialista, rebelión popular. Popular. Entonces, bueno, él empieza a acelerar los planes, la configuración de la Operación Zamora, y no nos dimos más tiempo. 2 años después la queríamos lanzar en diciembre. Así es. En diciembre. No comenzaba el permiso navideño. Había una salutación de Carlos Andrés en San Cristóbal. Unos compañeros que estaban en la Guardia de Honor tenían la misión de hacerlo preso en San Cristóbal, y se daba inicio ese 16 de diciembre. ¿Dónde estaba usted ya el 4? Ya estaba con Chávez en el batallón justo. ¿Usted estaba con él? Antonio Nicolás Briceño. Yo era comandante de una de las compañías paracaidistas. Ya era comandante de la 3ª compañía, él comandante del batallón y otros compañeros allí. ¿Cómo? Yo le voy a hacer unas preguntas más, repito, porque para poder precisar. ¿Cómo vio usted por ahora? Bueno, fíjate, para precisarte la primera, se desarrolló la Operación Zamora. Nos hacen presos en el cuartel de la montaña, antiguo Museo Histórico La Planicie.
nos hacen preso allí, nos entregamos las armas. Y asumen. Asumimos la responsabilidad, se lo llevan desde allí, desde esa posición, se lo llevan al ministerio. Viene el por ahora. Yo no vi el por ahora, yo estaba detenido, ¿no? Me entero del por ahora cuando 2 días después tengo acceso a un televisor en la cárcel. En ese momento, nosotros, los que estábamos... No tenían idea dónde estaba Chávez ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, estando en la cárcel... ¿Qué cárcel? Primero en la policía militar en El Fuerte. Ahí nos llevaron a la mayoría de los capitanes y tenientes. Después estuve en una cárcel provisional llamada Secao, allí. ¿No? Estando en esa cárcel, a los 2 días, el día 6, 7, vimos el por ahora, en realidad. ¿Y cómo? Pero los compañeros Ajá. que estaban todavía en combate en Valencia, en Maracaibo, en Maracay, sí lo vieron porque Bueno, lo transmitieron y en accedieron a cumplirle la orden a Chávez. Vino todo este proceso de la cárcel y entonces estos militares se van a la política. Bueno, el proceso de la cárcel fue la cárcel de la dignidad, muy bueno. Nos reencontramos. ¿Cómo puede ser bueno? O sea, la gente dice, bueno, cárcel bueno. Cárcel bueno, porque fue como un aula de clase, ¿no? Un proceso de formación. Para reafirmar nuestra formación ideológica, para reafirmar nuestro compromiso antiimperialista, nuestro compromiso revolucionario, socialista, ¿no? Fíjate que ahí hubo un desbarajuste. Inicialmente a mí me pusieron 30 años de cárcel, pero después, en el transcurrir del tiempo, salimos en libertad rápido unos cuantos. La gran mayoría. Ellos no sabían. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Salimos en libertad y al salir en libertad, igualito, seguíamos en contacto con nuestro comandante, ¿no? Entonces, aquel por ahora, después que lo analizamos en la cárcel, dijimos, sabia decisión de nuestro comandante. Nosotros éramos irreverentes en la discusión, pero cuando él tomaba la decisión, éramos leales en la ejecución. Fíjese esto que, diputado, porque a usted se le relaciona hasta físicamente con el comandante Chávez. Estamos en esta historia contemporánea que agradecemos que comparta con nosotros al detalle, con todo este equipo que está aquí. Y yo voy a pasar quizás haciendo un salto cuántico al negro Chourio, ¿no? A aquel hombre que comienza a construir el anillo de seguridad, a quien le decían que era un agente cubano. Y quien estuvo en momentos tan difíciles con el comandante Chávez como en el golpe de Estado del año 2002. ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo vivir esa cercanía, esa experiencia de trabajar con el comandante Chávez de esa manera? Nosotros decíamos, no es lo mismo trabajar con Chávez allí que trabajar para Chávez. Y era un compromiso, ¿no? Un compromiso supremo de que seguía fehaciente en nosotros el 4 de febrero. Fehaciente en nosotros el juramento que él nos hizo para entrar en el movimiento. Entonces, fíjate, ya en esta fase, vamos a decirlo, llegado al poder, llegado al gobierno, hay que decirlo así, después del 98, él nos decía, me decía a mí en lo particular, mira, ya no más golpes, no más armas, ahora nosotros somos el poder. No debemos cometer los mismos errores de la Cuarta República, ¿no? Yo no quiero un poder enclaustrado aquí en Miraflores. Yo quiero un poder del pueblo.
Y bueno, de hecho llega el 2 de febrero del 99, se juramenta y jura ante la moribunda dar la nueva Carta Magna, ¿no? Cuando eso sucede, que él empieza con las leyes habilitantes y sobre todo la ley de tierra y la ley de hidrocarburos. Y la de hidrocarburos. Entonces los gringos dijeron, va en serio. El imperio yankee dijo, va en serio. Y hay que detenerlo. Hay que parar aquello en Venezuela. Yo me acuerdo que en el 99 fuimos a la ONU. Fuimos a la ONU a su primer discurso ante la ONU. Yo era jefe de seguridad. A nosotros no nos daban visa. Allí nos dieron un permiso diplomático. Fuimos. Yo me fui de avanzada. Preparamos aquella actividad en la cumbre. Y nos decían los jefes de seguridad por la parte gringa. Ajá. No, su presidente no lo hemos considerado amenaza ni como para darle seguridad a uno, decía. Porque yo les pedía, yo quiero para mi presidente esto, y ellos no accedían. No le daban protección. Porque decían que el nivel de seguridad aplicado era normal. Nulo casi. Nulo casi. Después que pasa ese primer discurso en la ONU, me recuerdo que estábamos en el aeropuerto y yo lo despido, me disculpa la expresión, bueno, vamos a decirlo. ¿Cómo es? En la pata del camastrón. Él va subiendo y me dice, ¿ustedes se vienen cuándo? Pasado mañana. Ah, ok. Traten de llegar con bien a Venezuela, me dice Hugo Chávez, por el discurso que había dado. Se va el avión y me dice el jefe de seguridad gringo, entró a la lista de presidentes de alta peligrosidad y que hay que cuidarlo mucho. Se lo dijo a cara ahí en la cara, descaradamente. Por eso yo entiendo y preciso aquí con usted ese momento emblemático cuando usted está acompañando al comandante Chávez y hay una amenaza de muerte sobre él. ¿Qué sentía Chourio dedicando toda su vida a eso? Bueno, fíjate, yo lo voy a resumir en el 11, 12 y 13 de abril. Es el mejor ejemplo que puedo exponer, ¿no? Que puedo exponer. Cuando uno veía en los días previos, como ya se había montado el golpe de Estado, ¿no? Gracias a Dios, nosotros teníamos un cónsul en Chile y me consiguió unos libros en donde decía de cómo la Casa Blanca planificó su muerte, la de Allende, ¿no? El golpe de Estado en 1973 contra Allende. Con esos libros yo afiancé la instrucción ideológica y la instrucción técnica operativa de nuestro equipo de seguridad. Éramos pocos, para ese momento no pasábamos de 300 hombres en todo el sistema de seguridad de Hugo Chávez. En el primer anillo con todas sus características particulares. No llegábamos a 300 hombres. Pero ese taqui de instruir ideológicamente a esa gente tuvo sus efectos. Claro, el 12 y el 13. 11, 12 y 13. Te resumo. Allí yo vi cómo muchachos jóvenes que habían ingresado estaban dispuestos a dar la vida por Hugo Chávez. Como este humilde soldado, ahora hablo en primera persona, cómo yo veía el peligro y decía, a mi comandante no lo tocan, ¿no? Nos cerramos allí. El mensaje es el pueblo.
esos muchachos eran pueblos y son pueblos ahorita todavía. ¿Y usted lo tocó entregar? ¿Usted le tocó acompañarlo hasta el final? No lo entregué, evité de Que lo entregarlo, mataron. evité con el grupo de que lo asesinaran por la ley de fuga que le iban a dar llegando a los próceres. Y en este pasaje te digo, cuando llegaron los militares golpistas, los generales golpistas, a querer llevárselo, yo me le antepuse un momentico. El comandante no se mueve de aquí sin su equipo de seguridad. Se quedaron así. Churio, pero no se mueve de aquí. Y el comandante me hacía señas así. ¿Y cómo está el corazón de Churio? El corazón de Churio estaba roto en ese momento, pero me daban mucha fuerza para hasta lo último, seguir con él ahí. Pero fíjate que ese día, cuando él decide ir para allá a ver qué quería en el ejército, cuando él decide ir para allá, insiste el traidor, bueno, Rosendo. Nos lo llevamos nosotros. Y me le interpuse y dije, un momentico, lo llevo yo, que soy su jefe de seguridad. Bueno, Churio, sin arma. Yo entrego un armamento que tenía, pero resulta que en los vehículos, los 3 vehículos blindados que íbamos, todos estaban artillados y tenían armamento por dentro. Me recuerdo que en el carro en donde él iba, de conductor uno mío, un conductor, de copiloto, creo que era Hurtado Sucre, Hugo Chávez en el puesto atrás en el medio, yo en el lado izquierdo y en el lado derecho Rosendo. Así nos movilizamos al ejército. Yo le agarré una pierna a Hugo Chávez y me vio, le dije, y le pisé así, que ahí teníamos ante cualquier emergencia armamento, ¿no? Y yo no tenía miedo, sino que sentía como una luz que... ¿Usted nunca perdió la esperanza? Que todo iba a salir bien. No, nunca me asaltó la duda, nunca me asaltó la desesperanza. Debo confesarlo muy seriamente. Sí, llegamos a la comandancia general. Cuando yo fui a entrar con él en el ascensor, un coronel me abalanzó y me dijo, usted no hace nada aquí. Bueno, yo me quedé tranquilo y me fui para el ascensor de al lado. Y llegué al 5º piso, primero que ellos, como cosa de Dios. Primero que ellos llegué al 5º piso, como cosa de Dios. Cuando llego, él sale, me ve el coronel y me ve el asesino de González. Ahí. Bueno, está bien. Entra a la oficinita, perdón, a la sala de reuniones del Estado Mayor del Ejército y ahí lo tenían. Y yo me asomé y le vi las garras, los dientes al demonio, inclusive a los vestidos de sotana, libando el mejor aguardiente, festejando, y él ahí, y yo afuera. ¿Y usted tan San Benito? Y yo afuera. Fíjese. Afuera, pero fíjate que hay un pasaje muy importante. Sale González y se abalanza sobre un teniente de la Guardia de Honor y le quita un fusil que yo llevaba, protegiéndolo. Y le dice González, este fusil, aquí ando con mi mayor Churio. Aquí ando con mi mayor Churio y protegiendo a mi comandante Chávez. ¿Qué comandante? El teniente coronel ese no es ningún comandante ya y no es presidente. Y me le abalanzo al general y le digo, devuélvale el fusil al teniente, que esa es responsabilidad mía. Tipo, le devolvió el fusil. No sabían lo que habían logrado. Lo que estaban haciendo. Fíjese que toda esta historia que usted nos está compartiendo el día de hoy no se conoce a profundidad y nosotros de verdad agradecemos el detalle, la confianza para poder estar hoy. Jesús Suárez Chorio es
visto por muchos desde la lealtad, ¿no? Desde el acompañamiento. Todo esto lo lleva hoy a acompañar y lo ha llevado a acompañar el presidente Nicolás Maduro Moro desde el ejército, como comandante del ejército, al frente de la nueva estructura militar que se forma, las ODI y las REDI, y a trabajar como soldado. ¿Cómo es hoy Suárez Chouriu frente a toda esta historia contemporánea vivida, pero también frente a las nuevas amenazas? Usted lo acaba de decir, ha visto al demonio, y lo ha visto varias veces. Muchas veces, ¿verdad? Muchas. ¿Cómo avisora hoy este momento? Bueno, yo siempre he dicho, gracias a nuestro Padre Creador por haberme pasado por todas esas situaciones, ¿no? Era como preparándome para este momento cuando ya no estuviese presente Hugo Chávez, ¿no? Pero preparándome para este momento en función de un punto a otro punto, una línea recta, un andar recto, en función al legado que dejó nuestro comandante, que se llama Nicolás Maduro Moro. Yo se los recordaba en estos días de festejo de los 32 años del 4 de febrero, se los recordaba a los compañeros, ¿no? En el Comando General del Ejército, en la Plaza de la Dignidad, frente al nieto del Samán de Güere, les decía a los compañeros, frente a la estatua de nuestro busto, de nuestro padre libertador de estos tiempos, les decía, pleno como la luna llena, aquel 8 de diciembre de 2012, nuestro comandante supremo nos dijo, desde mi corazón, quiero que elijan a Nicolás. Y este año que es electoral, este año en donde se desatan los demonios y se atreven hasta tratar de chantajearnos, se atreven hasta tratar de imponernos su prepotencia, sus condiciones, ¿no? Este año tan especial debemos, le dije yo, debemos seguir en ese punto, esa línea recta, cumpliéndole la orden a nuestro comandante supremo, porque nuestro presidente Nicolás Maduro, obrero, conductor de Victoria, no se ha apartado un segundo de el lado de la historia que estar protegiendo al pueblo, estar cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Es estar como que si hubiese hecho de él el juramento del Samán de Güere. Igualito como de esos años en donde se formó el MBR 200. Sí, y además recordemos que nuestro comandante Nicolás Maduro Moro viene en una línea recta también de la lucha social, de la lucha política al lado del pueblo, de la Liga Socialista, un hombre, un cuadro formado que además de mucha conciencia patriota. Diputado, para quienes osen rozar la traición, para quienes quizás no tuvieron la oportunidad de estar con el comandante Chávez y entender ese pleno como la luna llena que usted hablaba hoy, ya para culminar, el negro Chouriu, ese niño del sur del Zulia, ese joven que estuvo entre Zulia y Mérida y que luego, por una casualidad, llega a convertirse en soldado. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje del negro Chouriu, el mensaje de ese hombre humilde que llegó a ser jefe de seguridad del comandante Chávez, comandante del ejército del presidente Nicolás Maduro Moro. Mensaje sobre todo a los jóvenes. A ellos son los que nos interesan y nuestras acciones van direccionadas hacia los jóvenes. Aplaudo a la gran misión Venezuela Joven, ¿no? El mensaje para la patria toda, para Venezuela toda. Bueno, de reunificación, de fuerza, de unidad monolítica, unidad,
lucha, batalla y victoria, pero unidad desde adentro de nuestro corazón, desde nuestra conciencia. Unidad en torno al pueblo, y al estar en unidad en torno al pueblo, estamos en unidad en torno a Nicolás Maduro Moro, porque debo decírtelo, voy ahorita a las mesas del diálogo para definir la ruta electoral convocada por nuestra asamblea en un acuerdo el 30 de enero, ¿no? Voy ahorita a esas mesas, ¿no? Que sepan el mundo entero, que sepa Venezuela, que sepan los que nos albersan, que Venezuela no es chantajeable, que Venezuela no se condiciona y que nosotros tenemos un presidente y ya es nuestro candidato para este 2024. Aquí tenemos primicia. Nosotros queremos despedir este programa. Bueno, tenemos que hacer como una segunda parte. Aquí todos los técnicos están un poco nerviosos, pero esto es un formato podcast y de eso se trata, de tener la libertad para poder conversar. No todos los días uno tiene a la historia viva sentada frente a nosotros y no todos los días se dan estas condiciones, diputado, para conversar como usted lo ha hecho con tanto cariño. Y con mucha alegría y con mucho cariño, nosotros queremos terminar este programa con una música que a usted le gusta mucho. Aquí terminamos siempre el programa desde la alegría, desde la fe y la esperanza, así que queremos escuchar desde la cultura de esos tambores del sur del estado Zulia, de San Benito, que usted además se empeñó en fortalecer dentro de la Fuerza Armada, ¿verdad? Ahí le dejamos, no lo escucho, está demasiado bajito. Súbele, porque si no, entonces no se siente la cosa. En San Benito. Ajá. Dale. Esa es la lucha del bien contra el mal. ¿Ah? Esa es la cultura afrodescendiente venida de la madre África.